Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, ya está Pancho Aravena con nosotros. Pancho, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Todo bien, gracias. Oye, no te había dicho en persona, pero muchísimas gracias por estas 2 semanas de reemplazo. Sé que se añade a tus exigencias diarias una más, así que es un esfuerzo que yo valoro muchísimo. Oye, este cabro que escuchábamos recién, el locutor, no sé si lo conoces, Chago Ramírez. Sí. Qué apropiado su... Lo conozco desde que nací, fíjate. Sí, me imagino. Qué apropiada su presentación para particularmente el entrevistado que te traigo hoy, porque tiene que ver con algoritmo, tiene que ver con inteligencia artificial y más. Vamos a conversar con el doctor Hernán González, él es cirujano oncólogo de la Universidad Católica y es líder de una investigación muy interesante que derivó, digamos, como resultado de una tecnología que permite diagnosticar el potencial cáncer a la tiroides, que es una enfermedad bien prevalente y una enfermedad que muchas veces lleva a cirugías preventivas, y como por si acaso, porque a nadie le gustaría correr el riesgo, pero que esa cirugía obviamente que tienen toda la complicación de una cirugía, y para qué decir el gasto, y para qué decir el gasto público asociado con todo eso. Entonces, el equipo del doctor González ha trabajado en la elaboración de un test diagnóstico que combina información genética con inteligencia artificial y con algoritmos. Y para hablar de eso, lo tenemos acá. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos al inicio, como debe ser, porque aquí hay un problema que usted, me imagino, en su práctica médica observa. Usted es cirujano de cuello-cabeza, ¿correcto? Sí. Me imagino que el cáncer a la tiroides es una de las enfermedades, digamos que más clásicas de su catálogo, por así decirlo, ¿no? Así es probablemente lo que más vemos en nuestra especialidad, porque efectivamente tiene una prevalencia relativamente alta que ha aumentado en los últimos años. No porque la enfermedad en sí haya aumentado, sino porque hay mucho mejor diagnóstico. Perfecto. Antiguamente no sabíamos, no teníamos acceso a los buenos ecógrafos que hay hoy día, que permiten hacer detección de nódulos que antiguamente no veíamos. ¿Y cuál era el problema, en el fondo? ¿Cómo parte su investigación en particular? ¿Qué era lo que pasa normalmente con esto? Lo que ocurre es que cuando se detecta un nódulo tiroideo y la ecografía lo confirma, cuando tiene ciertas características, se indica hacer una punción. Y se toma una pequeña muestra y se mira bajo el microscopio y el patólogo que mira bajo el microscopio te da 3 opciones. O es maligno, o es benigno, y hay un grupo entre medio que se llama el indeterminado. Y esos son como el 20% de los casos. ¿Ah? Entonces, en Chile se estima que aproximadamente hay como 3.000 indeterminados al año. Ahora, el problema de los indeterminados es que 1 de cada 4 es maligno. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los operamos, no los operamos? Entonces, hoy día hay un grupo no menor de estos pacientes que se terminan operando en forma preventiva. Lo que resulta que es el 75% restante se operó innecesariamente, exponiéndose a los riesgos, a los costos, al tiempo fuera del trabajo y al tener que tomar hormona tiroidea de reemplazo de por vida. O sea, el impacto no es menor. Entonces, este problema de cirugía innecesaria era donde nació todo esto de tener que buscar alguna forma o herramienta que nos pudiera ayudar a identificarlo. Ahora, ¿cómo se comienza a desarrollar esta herramienta? Porque claro, el diagnóstico está claro, ¿no es cierto? La necesidad sin duda existe, pero de ahí a generar un instrumento es un paso importante y un paso además que lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, eso es cierto. Esto partió como una idea el 2006, en la cual sabíamos que esto existía hace mucho tiempo, pero no se había logrado desarrollar algún tipo de diagnóstico que nos ayudara. Entonces, ahí nos juntamos varios académicos de la universidad, de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina, y fundamos un consorcio tecnológico. Este consorcio tecnológico era un programa inicialmente de CONICET y después de Corfo, en la cual la industria y el gobierno cofinanciaban investigación y desarrollo en distintas áreas, vacunas, nuevas drogas y test diagnósticos. Y yo como uno de los participantes propuse desarrollar test diagnóstico en el área de los nódulos indeterminados de tiroides. Así partió. Y
lo que llegaron es esta tecnología que se llama Thyroid Print, y que lo que hace es, corrígeme si me equivoco, es combinar la información genética del paciente con algunos modelos predictivos, ¿no? Claro, lo que hacemos es que se toma una nueva muestra del mismo nódulo que se había llamado indeterminado y se analiza un panel de 10 marcadores genéticos en equipos habituales que hoy día se ocupan para medir estas cosas. Estos marcadores se han definido porque se tomaron biopsias de casos que efectivamente eran cáncer. Exactamente. Y se determinó cuáles eran sus características infaltables, ¿correcto? Exactamente. Entonces teníamos, para el momento de desarrollo, teníamos casos con un diagnóstico conocido, tanto benignos como malignos, y logramos a través de estrategias de inteligencia artificial reducir el número de marcadores a solo 10. Y las interacciones matemáticas que tienen, porque esto cuando uno los mide, dan números, ¿no es cierto? Y los números son los que se ocupan en estos modelos de predictivos y que inicialmente se desarrolló en un grupo de pacientes con cáncer y sin cáncer y después se validó en estudios clínicos que hicimos en Estados Unidos y en Chile en forma independiente en más de 4.000 pacientes. Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Hernán González. Él es la persona que encabezó esta investigación, que en definitiva crea este test que ha ayudado a evitar, además desde que se aplica acá en Chile, una importante cantidad de operaciones. Pero antes de ir un poco a los resultados y la manera como esos resultados se están expresando, me quedé pegado con el tema de estos marcadores que mencionaban. Son marcadores genéticos que están necesariamente presentes en toda persona que sufre o que produce, digamos, este cáncer de tiroides. Lo que pasa es que el marcador, el genético en sí, es algo que está en la naturaleza, todos lo tenemos en la tiroides. Lo que pasa es que por decirlo, su cantidad puede cambiar. Un cáncer puede tener un marcador X que subió en forma desproporcionada, porque su maquinaria genética está desregulada, por decirlo de una manera, y el sistema de inteligencia artificial encuentra este patrón, ¿no es cierto?, que es más particular de los tumores malignos. Y ese mismo marcador en los tumores benignos tiene otro comportamiento. Entonces, esas diferencias son las que identificamos y esas son las que los sistemas de inteligencia artificial logran crear estos patrones repetitivos y iterativos que finalmente se reproducen y permiten tener alta seguridad de que cada vez que nos encontremos con tal o cual patrón vamos a tener una predicción de alto riesgo de cáncer o de muy bajo riesgo de cáncer. Y cuando el test dice muy bajo riesgo, estamos hablando de menos 3%. O sea, bajamos de 25 a 3. Y con 3 podemos evitar la cirugía. Ahora, hablabas, Hernán, de este consorcio de investigaciones biomédicas. Es súper interesante cómo confluyen en esta figura, ¿no? El Estado a través de Corfo, la Universidad Católica en este caso, CONICIT, ¿cierto? El Estado a través de CONICIT. Pero hay también la asociación con una compañía médica estadounidense, ¿correcto? Sí, este consorcio inicialmente se fundó junto con Regalcine, que después pasó a ser parte de Abbott. Ah, correcto. Que hoy día es como el participante actual del consorcio, en la cual existen nuevos proyectos que siguen avanzando. Lo preguntaba específicamente porque yo entiendo que cuando hay un interesante desarrollo científico que uno quiere como llevar finalmente a pruebas clínicas, ese salto de escala es bastante, no solamente bastante grande, sino que es muy costoso. Y acá hicieron pruebas clínicas tanto en Chile como en Estados Unidos. Me imagino que sin una asociación de ese tamaño es imposible. Exactamente. Como dices tú, muy caro. Entonces, el consorcio no era capaz de hacer algo así, entonces por eso entregó la posta a través de un spin-off, un startup nuevo que yo fundé, para poder seguir avanzando y escalando la evidencia clínica que apoyaba el uso del test. Entonces hicimos levantamiento capital en varias rondas, como cualquier startup común y corriente, que permitió financiar los 2 ensayos clínicos que hicimos tanto en Chile como en Estados Unidos para poder demostrar que el test no es solamente útil en Chile, sino en cualquier parte del mundo. Claro. Porque en el fondo aquí hay un tema no solamente de algo local, sino algo mundial, y en el fondo de una mirada más tecnológica es poder pensar en grande como una startup, ojalá fuera un corner shop en el futuro, ¿te fijas? Pero la idea es que tecnología nacida de Chile, financiada por gobierno y la empresa, sí se puede crear en el área de biotecnología y sí puede llegar a hacer impacto a nivel mundial. Y que alguien que viene de la medicina, de la ciencia, como es tu caso, sí puede ser un emprendedor, ¿no? Eso no es menor, como
digamos, la ampliación que requiere de tus capacidades, ¿o no? Claro, la verdad es que yo cuando partí esto no sabía nada, y fue un poco sobre la marcha que fui, entre comillas, buscando cómo se hacía esto, entender cómo piensan los inversionistas. Nosotros hace 5 años atrás el ecosistema emprendedor y de inversión de capital de riesgo en Chile era bastante chico, por decirlo así. Hoy día en 5 años ha explotado mucho. De tal manera que fue sobre la marcha, pero tuve buen apoyo de la universidad, buen apoyo de las redes que finalmente nos ha permitido avanzar. Estamos conversando con el doctor Hernán González, que es cirujano, oncólogo de la Universidad Católica. Él lideró esta investigación que crea este test, el Thyroid Print, ¿no es cierto?, que está siendo aplicado acá en Chile, también en Argentina, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son un poco las proyecciones que tiene? Porque hasta el momento, de acuerdo con la información que ustedes nos hicieron llegar, esto ha logrado su puesta en práctica acá en Chile, a 8 meses de arribar al mercado, ha logrado ya evitar la cirugía preventiva para cáncer de tiroides de 37 personas, ¿no es cierto?, en Chile y en Argentina. ¿Cuáles son las proyecciones para este test? Solamente agregar que es 37 de 49, o sea, el 75% de los pacientes que se podrían haber operado, finalmente no se operaron de ese grupo, así que el impacto es bastante, digamos, notorio y es consistente con los datos que teníamos de nuestras validaciones. Esa es la primera cosa. Segundo, la tecnología en sí es bastante más simple que las tecnologías competidoras que hay en Estados Unidos, que dicho sea de paso valen 4 veces más caro. Entonces nosotros tenemos una proyección de poder, ojalá en el futuro cercano, ya empaquetar esto en la forma de un kit, de una tecnología que puedan comprar en los laboratorios de referencia en el mundo y usarlo localmente, porque hoy día el modelo es que los pacientes tienen que enviar sus muestras al laboratorio, centralizado como un servicio. Entonces la idea es cambiar eso a un sistema distribuido. Pasar de un servicio a un producto, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que eso requiere pasar por la FDA y es otra escala, ¿te fijas? Y para allá vamos ahora. Pero mientras tanto eso ocurre, estamos ya ofreciéndolo como un servicio y nos están llegando muestras de todo Chile y ahora de Argentina hace un par de meses. Interesante destacar que, digamos, la creación de valor a partir de la ciencia, ¿no? En este caso la observación clínica, claro, ¿cierto? Que da origen a mover todo un ecosistema que siempre estamos acostumbrados a las quejas, pero en este caso es una historia virtuosa, ¿cierto? Donde diferentes actores se combinan para ir generando específicamente, para generar valor a través de la ciencia. Una exportación no tradicional, por así decirlo, ¿no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que en el área biotecnológica fallan muchas. Las fallas y el riesgo es muy alto y los costos son muy altos de ese riesgo. Entonces en Chile recién estamos empezando con eso. Hay algunos otros ejemplos que han dado bien. Todavía no están en el mercado, pero van en un proceso que es bastante bueno. Hay en área de dispositivos médicos quirúrgicos nuevos. Hay varias cosas bien entretenidas que están pasando. Y hay muchas cosas, perdón, que aprender en términos de, por ejemplo, propiedad intelectual y la protección de esa propiedad. Me imagino que ahí también hay un proceso interesante de educación, ¿no? Sí, es un desafío porque primero saber qué es importante, cómo se protege y cómo se desarrolla esa estrategia, que es toda una estrategia, para lo cual hay abogados especialistas que obviamente tienen su costo, ¿no es cierto? Por lo tanto, primero la estrategia es saber dónde la propiedad intelectual es más importante. Por ejemplo, en las drogas es clave. O sea, una droga que no tiene una propiedad intelectual no tiene valor, pero un test diagnóstico es importante, pero no es lo central, por ejemplo. O sea, en cada área de biotecnología y particularmente biomedicina, la propiedad intelectual tiene un lugar que depende del tipo de tecnología. Tengo que hablar del tema de los costos. ¿Cuánto vale la aplicación de este test y cómo se compara con no solo con las alternativas, sino que con la alternativa que es la que se está usando acá en Chile, que es en definitiva la operación? Bueno, es una pregunta que no es tan fácil de contestar porque obviamente la cirugía varía el precio dependiendo, ¿no es cierto? Ahora, en un escenario económico en el sistema público, a pesar de no manejo el número exacto, pero la estimación de una cirugía con los costos puede ser entre 1,5 millones, 2 millones de pesos, más el tiempo que el paciente está, la licencia médica, claro, qué sé yo. Y los riesgos, ¿no es cierto? Y el test vale 820,000 pesos y estamos en proceso de
trabajar para poder encontrar una forma de que tenga un código FONASA, para que tenga Claro. cierto tipo de cobertura, porque esto está muy nuevo. Entonces, FONASA es nuestro sistema que permite que la cobertura, la ISAPRE y todo nuestro sistema de cobertura. Y a medida que la medicina avanza y aparecen nuevas tecnologías, es un proceso que FONASA se tiene que ir de a poco adaptando. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Hernán González, cirujano, oncólogo de la Universidad Católica. Agradecerle que nos haya acompañado esta tarde por todas las explicaciones también. Y vamos a estar atentos a cuáles son las proyecciones y el crecimiento, no solo de este producto, sino que también de muchas otras cosas que vienen probablemente a partir de este consorcio. Así es. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas Pancho, gracias. muchas gracias también. Un gusto, Polo, como siempre.